Mira, Daniel, pero yo te voy a decir, la mejor parte siempre es la que no sale al aire, ¿eh? Deberíamos, deberíamos grabarla para mis suscriptores y se la damos ahí. Sí, Porque, chico, porque este ¿verdad? estuvo fabuloso. Para suscriptores en Patreon, patreon.com. Slash de Lara F. Señor, estamos en conversaciones con Daniel Lara, como siempre, desde la semana pasada, todos los jueves. Conversaciones de jueves. Conversaciones de jueves, así es. Muy bien. Porque el jueves es un día muy sabroso, chico, porque ya va a llegar el viernes. Viernes chiquito. Exacto. Yo me acuerdo, yo eso lo aprendí cuando trabajé en la administración pública, que veía que la gente el jueves decía que era viernes chiquito y el viernes decía que era sábado chiquito, pero no iban a trabajar los domingos, que era lunes chiquito. Exacto. Dani, ha pasado de todo esta semana. Horrible, horrible. Impresionante todo. Sobre todo lo de Cuba, ¿no? Creo que es lo más importante. Yo también creo que es lo más importante. Y a mí, tú sabes que a mí me da en medio de todo, me da mucha angustia, Daniel, porque yo siento que el pueblo cubano lo hemos dejado huérfanos durante muchos años. 62 años ese pueblo está huérfano. Porque bueno, siempre la atención estaba para otro lado, pero Cuba como que no se tocaba, porque como estaba Fidel, estaba Raúl, entonces eso como que no se tocaba. Y por cierto que te leí en la Gaceta un artículo excelente donde hablas exactamente de eso. No recuerdo el título, pero sé que el título era... El título es La serpiente del socialismo se mata por la cabeza habanera. Exactamente. Y eso hay que leerlo. Cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué es lo que uno siempre ha dicho? O sea, el cáncer primario está en Cuba. Sí. Lo demás es metástasis. Pero fíjate que el pueblo cubano ha estado en algo peor que la orfandad. Porque no es que han estado huérfanos, es que han estado como una persona, una esposa o un hijo maltratado por sus padres, que todo el mundo ve el maltrato y nadie hace nada. Y no solamente nadie hace nada, sino que hay un inmenso grupo de gente que a sabiendas del maltrato y de lo que ocurre, vende la idea de que eso es una familia ejemplar, de que allí todo está bien, de que ahí todo el mundo es feliz. Y por eso es que yo estoy viendo esta reacción que estoy viendo, y yo te digo sinceramente, a mí no me gusta decir que el uso de la palabra esperanza a mí me parece delicado cuando se habla de política, porque eso de mezclar las emociones con la racionalidad política me parece. Pero yo tengo desde hace días pensando en lo mismo, con el respeto que me pueden tener, que puedo tener yo por el pueblo cubano y por sus luchas. Cuando tú ves que gente de tu generación, de la generación de tus hijos y de la generación de tus padres, ¿okay? Han vivido en un sistema en el que durante 60 años los han oprimido, los han pisoteado, les han quitado lo que tienen, los han obligado a vivir de una forma, les han impuesto una forma de vida. Cuando tú ves que la gente de tu generación, desde niños, han tenido que vivir esto. La gente de la generación de tus hijos son hijos de gente que nació en revolución y se tuvo que calar la formación. Y que la generación de tus padres es la generación que lo perdió todo gracias al comunismo. Y tú ves que esa gente aún tiene conciencia para salir a la calle y gritar que quieren libertad. El mundo tiene esperanza, entonces. O sea, que no todo está perdido. Porque si eso está ocurriendo en un país donde además se utilizó en el mundo entero como ejemplo de lo que era el verdadero socialismo, y mira, el heroísmo, vendían el sometimiento como heroísmo, vendían el hambre como heroísmo, porque esta gente está pasando hambre y sigue siendo socialista, como si eso fuese una cosa bonita. Es que fíjate lo que yo siento, estoy absolutamente de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero es que además ahora se juntaron demasiadas cosas, no solamente la falta de alimentos, que lo hay, la falta de medicinas, que las hay, es que llegó la pandemia y la ocultaron y resulta que la mortandad es espantosa. Entonces, cuando tú estás durante 60 años secuestrado de esa manera, todo lo que tú nos has dicho, pero además piensas que te vas a morir. Mira, si no me mata la revolución, me va a matar el COVID, pero me van a matar, déjame morirme luchando, por lo menos, o intentándolo.
para claro. mis hijos, para mis nietos, para los que vengan. Así Y es. por mí mismo, porque hay muchos jóvenes. Es una, pero es que fíjate que Y a pesar, además, ya va, y sí, además, Daniel, no está Fidel. Ya no exacto. está Fidel. Raúl está muy disminuido. Y este Díaz Canel, mira, yo tampoco quiero hablar de esperanza. Déjame decirte, yo no tengo ninguna esperanza. Porque tú y yo hemos vivido estos altibajos, estos, ay, sí, ahora sí y ahora Mm, no. mm, Entonces yo de verdad tampoco tengo ninguna esperanza. Yo tengo, lo que sí tengo es una profunda admiración y te voy a decir, y una rabia contenida. Porque yo ayer, por ejemplo, cuando leía y veía los videos de este señor Sánchez en España, que no se atreve a decir que Cuba es una dictadura, pero hay una señora de Podemos Unidos que llegó a decir que no es una dictadura, una señora que se llama, es que tengo hasta el nombre anotado, Aina Vidal. O lo que dijo Nadia Calviño, que es la primera vicepresidenta, la nueva vicepresidenta del área económica, que en una entrevista dijo que no era momento de calificar lo que ahí ocurría. Yo no sé cuántos años más quiere ya esperar, ¿no? Exacto. No, yo te digo de verdad, cuando yo veo esas cosas, entonces yo digo, pero esto es lo que está gobernando el mundo. Sí, 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 sí. claro. La respuesta es sí, Sí. Bueno, pero eso, entonces hay que reaccionar porque no puede ser. claro, pero ¿quién está reaccionando? Fíjate, o sea, estamos en una encrucijada mundial real. Esto está ocurriendo frente a nosotros, estamos viviendo esto. El ejemplo que ha usado la izquierda mundial para sostener todas esas estupideces que han por 100 años vendido como la redención de los pueblos oprimidos, que es la construcción del socialismo, se encarnaba en el ejemplo castrista. O sea, Sí. Cuba era el ejemplo utilizado por la izquierda española, por la propia Unión Soviética. Y Fidel era la dignidad latinoamericana. Exactamente, era el hombre que además de eso nadie lo podía tocar porque era un hombre que había que entender que sus circunstancias y todo aquello. Y era entonces el ícono de toda la izquierda europea, era el ícono de la izquierda latinoamericana, era el ícono de la socialdemocracia, era el ícono de los sudafricanos contra el apartheid. O sea, tenían a Fidel como un símbolo. Era un símbolo de estos movimientos de los no alineados, era un símbolo de los movimientos de independentistas coloniales del Caribe y del África. O sea, el tipo era un ejemplo. ¿Qué está ocurriendo entonces? Está ocurriendo que esa gran coartada que usaba el socialismo a nivel mundial, que usaban los comunistas, que usaba la izquierda a nivel mundial, se le está desmoronando frente a ellos. Yo viendo es que me dio mucha risa porque yo viendo la reacción de algunos, me recuerdo una cosa que yo vi en el año 89. Yo era muy niño, pero uno veía, o sea, como no había mucho que ver en la televisión, eran 3 canales, tú estabas obligado a ver. Y yo recuerdo que en el año 89, cuando la caída del muro de Berlín, yo como era niño, yo me recuerdo, me impresioné muchísimo, ¿no? Viendo a esa gente guindada en el muro y sin saber que 30 años después me iba a tocar vivir en este país. Y yo veía a la gente montada y la gente llorando, cruzándose al otro lado. Y recuerdo un programa que hubo en RCTV, si no recuerdo mal, era el canal, que era una especie de foro donde habían 2 o 3 entrevistados para dar su opinión sobre el asunto. Y estaba un sujeto que era diplomático y que luego cayó en el chavismo, llamado Toro Jiménez, Fernando Toro Jiménez, creo que era él, redomado comunista. De memoria, porque yo no me acuerdo. Sí, porque él de hecho fue funcionario del chavismo en los organismos de derechos humanos, una cosa horrible. Y yo me acuerdo, Fermín Toro Jiménez se llamaba él. Entonces el tipo le pregunta su opinión sobre eso y le dice, no, esto es una escaramuza normal, bueno, que es normal verla, aquí no va a ocurrir mayor cosa, bueno, en Alemania se solucionarán las cosas y continuará la Unión Soviética y todo esto, bueno, avanzando en la perestroika. O sea, él negó, ese tipo no lo vio venir. O sea, el tipo no vio venir que eso se estaba desmoronando, porque los comunistas son así. Los tipos no se dan cuenta cuando se están cayendo. No se dio cuenta Ceausescu cuando estaba en el famoso discurso aquel, que la gente que estaba frente a él pegando gritos no estaba pegando gritos por el precio de la carne, sino que estaba pegando gritos porque lo querían matar, con cosas que hicieron como 24 horas después cuando lo fusilaron con su mujer.
no se dio cuenta, Gorbachev no se dio cuenta de que se estaba cayendo la Unión Soviética. El tipo se dio cuenta fue después cuando dijo, oye, si de verdad se cayó. Dime una cosa, entonces ¿tú crees que esto se puede estar cayendo realmente? Yo creo que ya se cayó. La mentira se acabó. Porque si la gente salió a la calle motivada por el hecho de ver que esa mentira que vendieron del extraordinario sistema sanitario cubano y de la maravillosa situación de tener no sé cuántos médicos per cápita que permitía que el pueblo cubano tuviese la mejor salud del mundo, pero se está muriendo de la pandemia. Eso es decir, mira, esto es mentira. Hemos vivido la mentira todos estos años. Además de eso hay otra cosa, Nitu, que yo no me canso de decir. Mira, no hay una cosa más contrarrevolucionaria que envíe usted con papa frita. Ah, sí. Eso no, tú después que tú agarras a una... Nadie puede contra eso. No puede contra eso. Viste con papa frita y una Coca-Cola fría tumba el comunismo, ¿viste? Eso, y me van a perdonar lo pedestre del ejemplo, pero es una cosa así, es que yo lo he visto con cubanos, que después que van, yo vi el caso de un médico cubano que estuvo en Venezuela cuando empezaron esta cosa de las misiones, porque recuerda que yo hacía política comunitaria, la cosa de los barrios, y yo, o sea, uno tenía contacto, uno sabía que había médico cubano y sabía la forma como el venezolano lo trataba. Porque para el venezolano, el cubano, aunque lo mandaran de Cuba, sabía que se estaba pasando trabajo y todo el mundo lo ayudaba. Entonces, que yo recuerdo un médico cubano que quería comprarse un VHS y lo llevaron al Sambil y el señor pasó una hora intentando salir del shock. De entender lo que estaba viendo. De entender. Y a la hora callado fue que dijo, dime una cosa, yo aquí puedo comprar lo que yo quiera. O sea no, bueno, si tiene el dinero, sí. Pero ¿cuánto me puedo llevar? Bueno, lo que te alcance. Si te alcanza para comprarte 10, te compras 10. O sea, eso, cuando tú entras en esa comprensión, cuando unas cosas que son básicas, cuando una persona que ha vivido toda la vida bajo el yugo de una tarjeta de racionamiento, tiene la capacidad de entrar a un supermercado con un carrito y meter lo que le dé la gana y comprar. ¿Cómo le quitas tú eso? ¿Cómo le quitas tú eso después? No puedes quitárselo. Daniel, no nos vayamos tan lejos. Uno mismo. Lo vivimos. Con la escasez. Así cuando es. uno lograba agarrar un avión y se iba. Yo te lo voy a confesar. Yo una vez llegué a Colombia y llegué directo a un automercado porque, bueno, llegué a un apartamentico y tenía que comprar. Y yo lloré, a mí se me salieron las lágrimas. ¿Tú sabes cuándo se me salieron las lágrimas? Sobre todo cuando veía la harina pan en los anaqueles en Colombia. Entonces, y en mi país no lo veía. Entonces, mira, ahí es cuando tú dices, mira, que se vayan todos al... Y eso que nosotros vimos un pedacito de lo que los cubanos vivieron durante décadas. Imagínate tú esa gente, 62 años, así. No solamente eso, sino que nosotros comparábamos con nosotros mismos. Nosotros no teníamos que salir de Venezuela a los Estados Unidos o a cualquier país y volver para decir, oye, en aquel país hay. No, uno hacia memoria uno decía, pero si yo compraba lo que me daba la gana, pero si yo iba al mercado, si el bodeguero me fiaba, que es otra cosa, y yo le pagaba a fin de mes. O sea, y ahora no puedo ni siquiera fiado, ni siquiera al contado, ni a crédito, porque no me alcanza. Eso. Y tenías todas las marcas del mundo. Todas las marcas del mundo. Comprabas lo que te daba la gana. ¿Eso qué ocurre? Bueno, yo creo que está ocurriendo lo que predijo Carlos Laje, el vicepresidente cubano, defenestrado, por cierto, no sé qué fue que lo agarraron, cuando fue aquella vez a Venezuela y dijo que el riesgo no era que Venezuela se cubanizara, sino que Cuba se venezolanizara. Y no quiero decir que lo que está ocurriendo en Venezuela sea, que lo que está ocurriendo en Cuba sea por Venezuela. Lo que estoy queriendo decir es que cuando el ciudadano cubano empezó a tener acceso a las bondades de la tecnología, de los electrodomésticos, de las cosas que mejoraban su calidad de vida, incluido el beneficio que le daba al ciudadano común, el intercambio desfavorable para Venezuela de combustible, de elementos varios y de dinero, que mejoró sustancialmente durante un periodo la vida del cubano. Cuando eso se acabó,
evidentemente cuando dijo, bueno, pero un momento, ¿cómo me vas a quitar tú una cosa que yo estaba disfrutando? ¿Dónde está? O sea, esto era mentira, yo quiero vivir bien. Entonces, mira, las ganas de vivir bien son la cosa más subversiva que hay en la vida. Y vivir bien y vivir en libertad, que muchísima gente, sobre todo aquí en Europa, no lo entiende. Y entonces cuando tú lo hablas, sobre todo con los jóvenes, entonces empiezas a darte cuenta de que es para ti la libertad. Es una cosa que yo siempre le pregunto cuando me aparece un izquierdista por ahí europeo, háblame de las bondades, de las maravillas del socialismo cubano y de que Cuba, porque entonces siempre te dices, es que tú eres de Venezuela, sí, Maduro, una cosa horrible, pero Cuba es otra cosa, porque Cuba, entonces yo le digo, pero ¿qué es para ti la libertad? Entonces ahí empieza el problema. El problema aquí lo planteó en las elecciones a la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso cuando puso aquel lema, comunismo o libertad. Sí, señor. Porque en realidad la lucha es por la libertad en todo el mundo, porque aquí la gente se le ha olvidado lo que es la libertad. La gente no, tú le preguntas a la persona, dime qué es para ti la libertad. Mira, la libertad es que tú te puedas, desde la cosa más sencilla, acostarte y despertarte a la hora que te dé la gana, estudiar lo que te dé la gana, leer lo que te dé la gana, ver el canal que te dé la gana en el televisor que te pudiste comprar con el dinero que trabajaste haciendo lo que te da la gana. Casarte con quien te dé la gana, vivir donde te da la gana, en el sentido de que te alcance el modo de vida que tienes para pagar lo que quieres, donde con el esfuerzo personal puedas tener acceso a las cosas que quieres, tener los hijos que quieres, la cantidad de hijos, una cosa que la gente no entiende. Esa política que había en China de que las parejas podían tener un solo hijo, por ejemplo. Sí. Que tantos estragos le causó a la sociedad china. El que tenía un solo hijo, el Estado le pagaba la educación, pero el que tenía dos no le pagaba ni a uno ni a otro. Había una cantidad de castigos y una cantidad de cosas. Todo eso, cuando tú le explicas a un joven europeo de estos izquierdistas que se ponen la camisa del Che Guevara, ¿tú sabías que el Che Guevara fusilaba homosexuales? ¿Tú sabías que el Che Guevara no creía en los derechos individuales? ¿Tú sabías que el Che Guevara consideraba que el rock era una música vana y decadente? O sea, todas esas cosas. O sea, que tú no puedes escuchar la música que quieres, sino la que el régimen decide, que normalmente es una música bien pavosa, porque si algo tuvo el castrismo fue unos productos culturales bien chimbos y pavosos. Además, esa trova cubana, de que ir a cantar a Pablo Milanés. Ahí sí difiero de ti. A mí me encantaba la trova cubana. Bueno, es que en realidad en Venezuela la trova cubana aprendió, es verdad. A mucha gente le gustaba. Pero lo siento, Nito, era bien pavosa. Esa cosa, la trova cubana. No, estas canciones de Pablo Milanés, esas cosas. Ay, dígame. Pero ¿cómo me vas a decir eso? No vale, tenía unas letras bellísimas. ¿Te parece? Pablo Milanés es una mentira también, porque Pablo Milanés se fue de Cuba. Nito, estoy sorprendido. Pero si me gustaba mi vida. ¿A ti te gustaba la canción esa que el tipo decía que puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú? Esa no me gustaba. Bueno, pero ese es Pablo Milanés. Está bien, no, pero bueno, había canciones. Había una que todavía quedan restos de humedad. Ay, no, esa es bellísima. Esa canción me recuerda a mí. Es una canción que cantábamos mi marido y yo, por ejemplo. Mucho, habían canciones bien bonitas, pero eso es otra cosa. Dios mío. No, esto es una revelación. Esto es una revelación. Es una revelación, pero si me gustaba todo, ¿cuál es el problema? Rodríguez, Pablo Milanés, claro, nada, pero las canciones estas del comandante, y no sé, esas no me gustaban. Pero había una canción muy cínica de Pablo Milanés. La de Yolanda. Mira, yo no sé quién era Yolanda, pero había una canción muy cínica que tenía Pablo Milanés, que la sacó en el momento en el que empezó creo que fue cuando el éxodo de Mariel, sacó aquella canción tan cínica, tan, cuando yo la puse en contexto, yo dije, oye, qué miserable es este tipo. La canción la canción se llama Yo me quedo. Yo me acuerdo de esa canción. Yo me quedo, porque entonces el tipo decía, no, que lo que él quería decir era que si tú te vas, no vas a tener todas las maravillas. ¿Qué casa te albergará? ¿Qué vecino va a saludarte? Es que no me acuerdo bien de la letra, pero porque la borré. Ya te la estoy buscando aquí. Y yo decía, pero bueno, o sea, yo me quedo con todas esas cosas pequeñas y silenciosas, con esas yo me quedo.
No, mentira, no te quedaste, te fuiste. Me Te fuiste fui. para España, cuando viste la puerta abierta te fuiste, desgraciado. Y dejaste a los cubanos a los cuales les decía que era chévere el socialismo por las cosas silenciosas, que me imagino yo que es el hambre, que es la necesidad, que es el ver a tu esposa tener que prostituirse para darle comida a tus hijos, que es ver a tu marido que se graduó de doctor en química trabajando como albañil para poder llevar comida a la casa. Esas son las cosas silenciosas del socialismo a las cuales cantaba Pablo Milanés. Dígame el otro, el Silvio Rodríguez, el unicornio azul. El unicornio azul, me acuerdo yo que le escuché a... ¿En qué casa te albergará? ¿En qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás para entregarte? Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas. Con esas yo me quedo. Valordísimo, no se quedó, mentira, se fue para Bueno, España. pero la letra es bella. Dígame, yo le escuché a Giovanni Sánchez una cosa maravillosa. Cuando creo que fue una entrevista que le hizo Roberto Justi, donde le dijo, le preguntó por el unicornio azul, la canción del unicornio azul de Silvio Rodríguez. Donde Silvio Rodríguez dice: mi unicornio azul ayer se me perdió. Entonces él hace como un anuncio de prensa: si alguien lo ve, por favor devuélvemelo. Entonces Giovanni Sánchez se burlaba y decía: no, es que ese unicornio azul en realidad fue que él tenía un blue jean, que era el único que tenía, lo guindó en el tendedero, se le cayó y se lo robaron. Eso era el unicornio azul. Ay, Entonces son unos tipos balurdísimos, unos tipos que pregonan una cosa que ellos no hacen, unos ya tipos va, que les sirven de Dani, propaganda, Dani, son propagandistas. yo no voy a discutir eso contigo. Yo te lo dije cuando empecé. Pablo Milanés se fue para España. Se fue. Y ha vivido como un rey. Absoluto. Okay, eso yo lo critico. Pero como músico, como compositor, como autor, sus letras me han parecido bellísimas. Bueno, y además, en aquella época, déjame decirte eso sí, yo nunca, gracias a Dios y a la Virgen, nunca me picó el mosquito del comunismo ni el ¿Nunca fuiste a Cuba? Había gente que iba a Cuba nunca, y regresaba horrorizada. Y fui invitada por lo menos 5 veces. Y nunca, y siempre respondía lo mismo: cuando esté libre, seré la primera en ir. Ah, no, claro. A mí me encantaría ir a una Cuba donde no haya, donde ser venezolano tampoco esté asociado, porque eso es algo importante. Cómo el ser venezolano en Cuba de alguna manera está asociado al tema de la complicidad con el castrismo. De cómo, porque uno dice que uno ve con ojeriza al cubano porque detrás de cada cubano puede estar el régimen, pero ¿y cómo ve al cubano al venezolano? Cuando el régimen venezolano utilizó a Cuba como centro de formación de sus cuadros y centro de formación de sus esbirros y centro de formación de sus politiqueros locos. Eso obviamente el cubano tiene también nos debemos disculpas mutuas, los cubanos y los venezolanos. Yo creo hoy en día que hemos despertado los venezolanos un olfato especial para reconocer qué cubano te está mintiendo y cuál es el sincero. Yo, por ejemplo, tengo ese olfato, pero mira, así. Yo no te puedo contar cuántos espías cubanos me pidieron a mí entrevistas y no las di. A mí me llegó un espía cubano a mi oficina cuando yo tenía un negocio en Venezuela. Cuando ya la cosa conmigo estaba candela, ¿no? Y me llegó a la oficina y ese era un edificio donde había un vigilante que no dejaba entrar vendedores. O sea que fue bastante raro que él pudiese llegar al piso donde yo estaba. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Usted es el gerente de esto? Sí. Ah, bueno, yo vengo a traerle una oferta. ¿Qué será? Tengo una oferta muy importante de cosas que uno tiene que tener siempre presente. Es un servicio un servicio funerario. Y yo, servicio funerario, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Es mejor tenerlo para, por si acaso, cuando ocurra alguna cosa así inesperada, uno no anda por ahí corriendo y tener todo preparado y que no lo agarre uno nada por sorpresa, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo le dije: no, pero no te preocupes, yo no me voy a morir, yo soy inmortal. Y el tipo dice: ¿cómo es eso? Sí, como Fidel. Y el tipo se fue. El tipo trastabilló un poco. Y yo, no, pero
No, es que acuérdate que, bueno, que cuando uno tiene familia, cuando uno tiene padres ya en cierta edad, esto va a ocurrir porque, bueno, porque es la vida. Y entonces uno dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo no pienso en la muerte, yo no le tengo miedo a eso. Que cuando yo me muera, los que se queden vivos vean qué hagan conmigo, no te preocupes. Y después de eso, yo me puse a pensar qué tanto, por supuesto, hubo quien me dijo, me acuerdo que la muchacha recepcionista me dijo, bueno, pero ¿qué sabes tú? De repente era un señor que estaba vendiéndote de verdad un seguro funerario y tú lo puse. Digo, no sé, porque la forma como el tipo me habló me causó mucha suspicacia. Pero evidentemente que el gentilicio cubano necesita volver a asociarse a las cosas bonitas que el gentilicio tenía. Y eso es algo que se le debe al pueblo cubano. Que cuando la persona escuche el acento de un cubano, se recuerde de gente como Celia Cruz, se recuerde de gente como Benny Moré, se recuerde de gente como René Cabell, que se recuerde de gente, que se recuerde de José Martí, que se recuerde de las grandes luchas de ese país y que no se recuerde en el uniforme de Fidel, de la barba de Fidel, de la Revolución Cubana, y que ojalá que todo esto que desde mi punto de vista es importantísimo porque no tiene vuelta atrás. Así no caiga mañana el régimen, así el régimen dure 60 años más, ya aquí se rompió el celofán, se reventó el espejo, porque quedó claro que es imposible oprimir a un pueblo eternamente. Imposible hacerlo porque siempre se te va a levantar, porque la gente naturalmente quiere siempre mejorar y quiere vivir mejor. La gente no quiere empeorar. Entonces, sea lo que sea, pase lo que pase mañana, esto que está ocurriendo en Cuba va a seguir siendo un ejemplo, va a inspirar por generaciones, sea cual sea el resultado, y esa cosa que es el castrismo está herido de muerte, es inviable su permanencia eterna y se va a terminar tarde o temprano, pero de que caen, caen. Dios te oiga, tu palabra vaya adelante. Mientras Amén. tanto, y bueno, nos quedan pocos minutos, pero nos van a matar si no hablamos de estas cosas. Mientras eso está pasando, fíjate tú, mientras eso está pasando en Cuba, en Venezuela están metiendo preso a dirigentes políticos. En Haití mataron a un presidente, eso lo hablamos la semana pasada, que cada día lo veo más enredado. Yo no sé cómo lo Horrible, ves. sí. Una cosa loquísima. Cada día que pasa, el enredo es peor. Ayer, por ejemplo, la Fiscalía de Puerto Príncipe había, ¿cómo se dice eso? Invitado, no, citado al jefe de la policía y el jefe de la policía no asistió. Y no asistió porque no le mandaron la citación al comando policial, sino que se lo mandaron a otro lado. Entonces tú dices, mira, mataron a un presidente, el tipo es el responsable de la vía, y el tipo no va porque es que no le llegó la citación a donde tenía que llegar. Yo te digo una cosa, y la gente, y tú ves al chavismo gozando un pullero, diciendo que fue la gente de Iván Duque, que son los colombianos. Ayer hubo una noticia interesante que sacó Semana, por cierto, donde uno de estos supuestos sicarios se quiebra y dice que sí, que mataron al presidente, pero que no eran todos, que eran 7. Yo te voy a decir una cosa, mira, yo oí aquella información y como yo he visto los videos de los venezolanos presos que los han torturado, les han hecho de todo y después declaran lo que es y lo que no es. Sí. Y a mí todo esto es que es idéntico, Daniel. Claro. Mira, yo creo que no hay que separar cada uno de los hechos que están ocurriendo. Ok. Lo que está ocurriendo en Cuba, lo que está ocurriendo en Haití, lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo en España, en Latinoamérica. Todo está interconectado porque es la izquierda. Es la izquierda metida de lleno en la criminalidad, porque la izquierda siempre termina en la criminalidad. La izquierda nunca puede explicar una cosa tan sencilla. Esto que andan no te entendí lo que me dijiste. Estados Unidos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, ¿te parece poco que tienes a Biden como presidente y estos movimientos disgregadores de la propia sociedad, el Black Lives Matter, esta gente planteando que los Estados Unidos debe dejar de ser lo que ha sido durante 200 años por un capricho de una generación de gente que considera que una nación como esa tiene que pedirles a ellos perdón de rodillas? O sea, eso no se ha visto jamás. Eso no es cualquier cosa.
la izquierda y los Me comunistas. estás hablando del documento este que sacó el Black Lives Matter. Sí, esta gente que dice que bueno, que lo que está pasando en Cuba es por culpa del imperialismo y de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero eso es un detalle, porque es que en realidad Es que lo que por ahí van todos, que si claro, que el problema es el bloqueo. sí, claro, esa es la hipótesis que ellos van a plantear, esa es la coartada, esa es la línea informativa que ellos lanzan, pero lo que nunca ellos pueden decir, y es a lo que se niega el gobierno español, que es un gobierno comunista, porque en su seno está el Partido Comunista convertido en Unidas Podemos, es que el comunismo siempre es dictatorial, porque el fin del comunismo es gobernar a través de la dictadura del proletariado. Entonces, decir que un gobierno comunista es una dictadura no es ni una ofensa ni una calificación de la derecha, es una definición que hicieron ellos mismos como movimiento. El comunismo establece la dictadura del proletariado. Entonces es una dictadura. Entonces, ¿por qué perderte en definiciones? Claro. O sea, ¿qué vas a decir? Una democracia popular, dictadura del proletariado. Eso es lo que dice el libro. O sea, búscate el libro que ahí lo dice. No, no es verdad, me acuerdo clarito. Por lo tanto, yo no tengo nada que discutir con esos tontos. Con respecto a lo que significaría lo que significa lo que está en Haití y lo que está en Venezuela. Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención que en medio de las protestas que se están viendo en Cuba y toda la cuestión que hay en Cuba, se lance en Venezuela una jornada represiva. Como si fuésemos el mismo país, como dice Agustín Blanco Muñoz, que somos Venecuba. Perdóname, Diosdado lo dice. 2 países, una sola bandera. Ah, pero debe ser que no conoce. Bueno, es que ellos no respetan la bandera venezolana. No que respetan, ellos son. Acuérdate que el comunismo no tiene fronteras ni límites. Le pusieron la octava estrella diciendo que era Guayana, en realidad es Cuba. Pero la bandera venezolana es de 7 estrellas. Cuando tú ves que las reacciones son como, en efecto, son un solo sistema y un solo territorio, cuando tú ves que el internet que hay en Cuba lo provee Venezuela, cuando tú ves que en Cuba, en medio del tema de la protesta y todo aquello, lo primero que hacen es tumbar el internet, cuando ves que ayer en Venezuela, sobre todo en Caracas y zonas aledañas, tumbaron la velocidad ya súper reducida y mala del internet, sí. Tú empiezas a decir, bueno, pero ¿será que todo esto es lo mismo? Bueno, yo tengo reportes de gente con la cual he mantenido durante años vigilado los alrededores de la embajada cubana, de que lo que ha ocurrido estos días en la embajada cubana lleva a pensar que las reuniones que están realizándose allí por la cantidad de vehículos diplomáticos de Cuba y de China que entran y salen de la zona hacen pensar que es desde la embajada cubana prácticamente donde se está dirigiendo la situación en Cuba, que inclusive han fortalecido los anillos de seguridad y han puesto más cámaras para vigilar las entradas y las salidas, porque los tipos están en medio de una situación de emergencia. Entonces sí están corriendo, o sea que sí está pasando algo. Cuando tú ves eso y lo comparas con lo que está pasando dentro, pero es que lo he dicho ya, es que la culebra se mata por la cabeza, y cuando se mate la cabeza de la culebra en Cuba, se cae esto como un castillo de naipes. Es como un juego de video, que si matas al monstruo y desaparecen todas las amenazas del juego. Abres y pasas de mundo, como dice uno, mira, matas al monstruo, pasas de mundo. Eso es lo que va a pasar, que vamos a matar al monstruo, vamos a pasar de mundo, y aquí se va a acabar. Entonces esa excusa, sobre todo en Occidente, porque Cuba ha sido utilizada en el hemisferio occidental como ejemplo en contra de las democracias. Sí. En el caso de Oriente hay otras particularidades, porque hay otra cultura y otra forma de ver las cosas, pero de este lado del mundo, en el hemisferio occidental, es Cuba el que se utiliza como ejemplo. En tal sentido... Lo que yo te quería, porque es que estoy redondeando porque se nos acaba el tiempo, fíjate, sí. Es que mientras pasa lo que pasa en Cuba, entonces tú ves que hay una ola de represión en Venezuela que uno no termina de entender, porque bueno, sí, me llevo preso al chofer, pero no me llevo preso a Guaidó. El otro, al negociador estrella, Freddy Guevara, me lo llevo preso, y Freddy Guevara dice, yo sigo creyendo en la negociación. O sea, mientras esto está pasando, lo que yo te quiero decir es que la dirigencia política sigue en su fantasía de una negociación, de unas elecciones libres,
justas y verificables con los criminales adentro. Yo tengo una hipótesis sobre esto que por supuesto es mía y no la puedo comprobar y como dice por allá en las redes, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas. Esa dirigencia opositora, en especial Freddy Guevara, Juan Guaidó y los que están metidos como Gerardo Blay. Por cierto, Gerardo Blay va a regresar a Venezuela después de esta ola. Después de esta ola. No ha querido hablar más nunca, ¿habló? No, porque dice que no le gustan las estridencias. Claro, pero debería hablar porque a mí me da, hubo un comunicado de la Unión Europea y de los Estados Unidos diciendo que no iban a levantar las sanciones. Precisamente yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que esa oposición falsaria y prostibularia le dijo al gobierno, mira, dame las elecciones, déjame la tarjeta, permíteme la cosa, nosotros vamos a participar y sí, nosotros vamos a hablar con esta gente para que levanten las sanciones, porque eso va. Y cuando fueron estos opositores falsarios y prostibularios a decirle a la Unión Europea y al gobierno de los Estados Unidos, mira, necesitamos que levanten las sanciones a fulano, mengano, los Estados Unidos y la Unión Europea se les quedaron viendo y le dijeron, ¿y quién te dijo a ti que tú mandas aquí? O sea, aquí tú no mandas, número uno. Número dos, una solicitud internacional de captura por narcotráfico depende del sistema judicial. Esto no es Venezuela, que hay división de poderes. Ya eso lo está haciendo un tribunal, no lo está haciendo el gobierno ejecutivo. Por lo tanto, tú no puedes andar negociando conmigo. O sea, yo me voy a negociar, mira, dame el apartamento tuyo, me lo das, que yo voy a hacer que Nitu te dé el apartamento de ella, ella te lo va a entregar. Y cuando yo vaya para casa, tú te vas a decir que yo no me he metido en eso. Yo creo que los agarraron en la jugada, que descubrieron que en efecto ellos no tienen poder para revertir el tema de las sanciones y le están dando un castigo en consecuencia. Tú te pusiste abogado conmigo, bueno, vamos para allá, vamos preso. Yo creo que eso es lo que hay, por ahora es lo que puedo suponer. Creo también que el régimen chavista acostumbra, como se lo enseñaron sus jefes castristas, a utilizar la puerta giratoria de la represión. Sacar uno y meter otro. En función de las necesidades y que siempre necesitan tener la figura de los presos políticos para, por supuesto, hacer las debidas, los debidos chantajes con la presencia de ellos. Recuerda además que hay chavistas presos por el mundo, que eso es una cosa que muy poco se dice, que hay chavistas presos por el mundo. ¿Verdad? Está el tema de Alex Saab, está el tema de los narcosobrinos. Cliver Alcalá Cordones no sabemos dónde está, porque ni siquiera nos han dicho en qué cárcel lo tienen, ni siquiera nos han dicho cuándo es su juicio, ni siquiera nos han dicho cuáles son las pruebas en su contra, ni en el momento que se va a realizar, que se le deben poner la sentencia. Eso no se ha dicho. ¿Ese tipo dónde está? El tema de estos tipos agarrados por el tesorero, ¿cómo era que se llamaba el tesorero? El Tuerto Andrade. La enfermera tesorera y su marido. Claro. Esta gente que han agarrado aquí en Europa por estar metidos en esquemas. Y ahora quieren mandar para Venezuela a Rafael Ramírez. Pero eso lo dice una corte en Roma, pero él no vive en Mónaco. Yo no sé dónde vive ese sujeto, de verdad. Me gustaría encontrármelo. Si está aquí en Europa, me encantaría de verdad encontrármelo de frente. Porque voy a ir preso con gusto. Pero es que tú no te lo vas a encontrar. Pero ¿qué sabes tú? De repente voy al mercado y lo veo. No, ¿y tú crees que él va para el mercado? No, aquí hay cosas insólitas, que a ti te guste la trova cubana y que yo me encuentre a Rafael Ramírez en la calle. Bueno, mira, no creo que sea posible que te encuentres a Ramírez, pero lo que me pareció extraño realmente es que una corte en Roma diga que sí va a cursa la extradición de Rafael Ramírez, y yo tengo entendido que él vive en Mónaco. No sé por qué la cosa ahora es en Italia. Bueno, pues, pero me parece que es interesante que lo diga una corte italiana. Me parecería muy interesante que hubiese una orden internacional en su contra. Y me parecería. ¿Para Venezuela? Sí, pues yo pienso que lo peor que le puede pasar a estos tipos es vivir en su propio infierno. Ellos no tienen derecho a vivir en un país donde haya beneficios, respeto al debido proceso. Yo lo que quiero es que le quiten el agua y la luz. Yo quiero que viva sin agua y sin luz. Eso es lo que yo quiero, como viven los venezolanos. Que tenga que hacer una cola para comprar gas, que tenga que hacer una cola para que tenga que pasar 6 horas sin luz al día, que padezca el peor internet del mundo. Ramírez sin gasolina. ¿Tú te imaginas a Rafael Ramírez sin poder cocinar? Sin gasolina. Y sin jamón serrano. Mira, un abrazo. Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Sí. Seguro. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.